Hermanos, muy buenos días. Buenos días. Gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Imagino que me escuchan bien, así que vamos a empezar. Hoy corresponde el capítulo 6, ¿verdad? Del libro de Jueces. Antes de empezar con el capítulo de hoy, con el personaje, si se puede decir, porque básicamente los jueces relatan las crónicas de personajes escogidos por Dios para realizar una misión, ¿verdad? Establecida por Dios en este caso. Pero antes de eso, quiero que analicemos una cosa. Los jueces o el libro de los jueces tiene un modelo cíclico y este modelo, digamos que se, se puede entender de la siguiente forma. Israel siempre necesitaba liberación, ¿verdad? Conseguía la liberación, ¿verdad? Israel conseguía la paz, luego Israel desobedecía y luego nuevamente era oprimido, luego otra vez pedía ayuda, Dios levantaba un libertador, Israel era liberado y en eso consiste este ciclo, ¿ya? El libro de los jueces nos relata de 12 jueces propiamente, ¿no? Aquí estamos en el capítulo 6, vamos a estar hablando de Gedeón en el día de hoy, pero anteriormente se habló de Otoniel, de Ahod, de, déjenme, los tengo aquí en lista. De hecho, se los voy a mencionar a todos como para que tengamos una idea, una semántica, un contexto igual de los jueces que se van a estudiar más adelante, ¿sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, Toniel, está Ahod, está Samgar, Débora, de la cual habló Gustavo la semana pasada, Gedeón, del cual vamos a estar hablando hoy, viene después Tola, Jair o Jair, Jefté, eh, Ibzán, Elón, Abdón y por último Sansón. Obviamente esto es en el libro de los jueces. Sabemos que luego de esto pues también viene Elí y Samuel, que es el último de los jueces y el primero de los profetas, pero ese es otro tema, ¿no? El punto es que aquí, empezando con el personaje de hoy, que es Gedeón es elegido para una misión especial. Yo estoy analizando a Gedeón y el primer capítulo, o sea, el primer capítulo dedicado a Gedeón, que es el capítulo 6, porque se dedican 3 capítulos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, vamos a estar hablando de Gedeón. Pero en el primer capítulo y los primeros versículos es muy parecido como cuando Dios eligió a Moisés en el desierto, ¿sí? En aquella zarza y el hombre se acercó y le pareció extraño que eso no se consumía y bueno, de ahí vino una conversación de Dios con Gedeón, con Moisés. Y con Gedeón va a pasar algo muy similar. Quizás aquí cambia el hecho de que es el ángel de Dios, como dice el versículo 12, ¿verdad? Pero él es elegido para una tarea. Los jueces eran elegidos como líderes, más como líderes militares, ¿no? La misión de ellos era proveer la libertad o, digamos, conducir al pueblo de Israel a la libertad de la cual ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque ellos eran liberados, recordando el ciclo, ¿verdad? Ellos eran liberados, luego ellos desobedecían, luego nuevamente eran castigados o eran esclavizados o eran oprimidos y nuevamente Dios levantaba a otro libertador, ¿ya? Entonces en este capítulo eligió Dios a Gedeón. Ya, ahora, Dios elige a Gedeón porque Dios ve algo diferente en Gedeón, ve un varón valeroso, comprometido, lo ve trabajando por la obra, si se puede decir así, lo ve trabajando por el pueblo de Israel y Dios decide elegirlo a él y le dice que le va a poner una misión, del cual es llevar la libertad, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en este caso de los madianitas. Vamos a leer los primeros versículos para entrar un poquito en contexto. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas
y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Entonces, ahí estaba Israel prácticamente encuevado, estaban acorralados, estaban escondidos, y todo lo que ellos sembraban para producir alimentos, venían los amalecitas, los madianitas y los del oriente y les destruían todo. Dice más adelante que les quemaban los cultivos. Entonces, fíjense que para ir adelantando un poco, en el versículo 11 dice, vino el ángel de Jehová, ¿verdad? Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebiserita. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los amalecitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba aquí Gedeón trabajando, ¿verdad? Estaba escondiendo el trigo, escondiendo el alimento para que los amalecitas, los madianitas no se lo llevaran o no se lo quemaran y el pueblo tuviese algo que comer. Entonces, este sentido de pertenencia, esta preocupación de Gedeón hizo que Dios fijara sus ojos en él, ¿verdad? Y lo eligiera para la tarea que iba él a realizar después, que era libertar o liberar al pueblo de Israel de la esclavitud o del yugo de los amalecitas. Entonces, ahí Gedeón, en el versículo 13, dice, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió y le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Hasta ahí hay una comparación muy parecida, si se puede decir así, con Moisés. Dios lo elige a Moisés y luego Moisés empieza a ponerle excusas. Oh, mira, que es que yo no soy tan fuerte, yo no soy hombre de guerra, yo no hablo bien, a mí se me pega un poco el paladar, la lengua, qué sé yo. Y aquí más o menos Gedeón está poniendo excusas parecidas o justificaciones, dependiendo del punto de vista. Y Dios le dice, mira, no soy yo quien te está mandando. Ahora, ¿me estás recordando al pueblo de Egipto? Si recuerdas al pueblo de Egipto, también deberías recordar a Moisés y de la forma como yo lo elegí. Esto no se lo dice, pero está implícito en la conversación. Si yo recuerdo algo que sucedió con mi libertador, tengo que recordar también las hazañas y de la forma como Dios lo escogió a él. Y lo está haciendo, digamos que en este caso se está repitiendo un ciclo, pero en la persona de Gedeón, algo muy parecido a Moisés. Dios tenía una misión para Gedeón. Y lo interesante, hermanos, que esto quizás lo vamos a estudiar, o el hermano que le corresponde al versículo, el capítulo de mañana y pasado mañana, van a hablar un poco más a profundidad de las hazañas de Gedeón. Pero él, cuando se decide y se compromete, él hace la voluntad de Dios a tal punto de que en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, donde se habla de los héroes o de los grandes de la fe, el nombre de Gedeón aparece junto con todos los nombres de la gran nube de testigos de la que habla el escritor de Hebreos. Entonces, es bien interesante porque Gedeón va a pasar a ser uno de los jueces emblemáticos, si se puede decir así, un libertador recordado y va a ser recordado por mucho tiempo. Luego, obviamente, va a venir también Sansón, que por su forma como fue elegido, incluso antes de ser concebido, obviamente esa es otra historia, ¿no? También tiene una participación bien interesante en la historia, ¿verdad? Pero aquí, hablando un poco más a fondo de Gedeón y tomando el versículo para memorizar del día de hoy, Dios le dice a Gedeón aquí, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ya? Derrotar a los madianitas como a un solo hombre es como cuando uno tiene una pelea, ¿verdad? Y no sé si alguien aquí le gusta el box, pero cuando los boxeadores se van a enfrentar,
obviamente ellos se preparan, ellos entrenan por mucho tiempo y van confiados en su fuerza porque saben que es 1 a 1, ¿ya? Entonces aquí Dios le está diciendo, mira, tú tranquilo y yo siempre voy a estar en tu esquina. Yo voy a ser como el manager tuyo, ¿no? No sé cómo le dicen a los, eh, a los que entrenan al boxeador, pero ahí está, está en su esquina. Dios está en nuestra esquina. Dios está ahí para que nosotros no perdamos la pelea. Y nos va a decir, mira, yo te voy a dar la fuerza suficiente para que tú venzas a Madián. Así le está diciendo a Gedeón, hoy en día nuestro Madián puede ser, como decía Jonathan hace unos días, algo que no dejamos concluso, algo que no resolvimos, algo que todavía nos persigue, qué sé yo, algún pecado o alguna cosa que dejamos sin resolver y está generándonos esa lucha, esa contraposición, ¿verdad? Y quiere sacarnos a nosotros del ring, de la pelea. Dios está en nuestra esquina. Dios quiere que nosotros derrotemos a Madián. Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios nos escoge a nosotros, hermanos, no solamente para servir a nuestras propias vidas y a la conservación de la santidad, sino también para ayudar a su pueblo, en este caso, obviamente, es a la iglesia, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Entonces, en este caso, nosotros podemos identificarnos con Gedeón, ¿verdad? Dios nos llama. Dios, cuando nos ve trabajando, ¿verdad? Por la iglesia, por la obra, por lo que a Él le encanta que nosotros hagamos, Dios nos va a escoger y nos va a llamar. Y a todos y a cada uno de manera diferentes, hermanos. O sea, no el que va a ocupar un puesto no sé, de predicador o de líder de la iglesia, propiamente a ese es el único que llamar. No, Dios nos llama a nosotros a que sirvamos de múltiples formas y de múltiples maneras. Ahora, de ahí en adelante, Gedeón quiere probar que es verdaderamente Dios quien lo está llamando. Gedeón quiere probar aquí o poner a prueba a Dios. Y mira, si eres tú Dios y de verdad me estás llamando, yo necesito que me des una prueba. Y entonces ahí viene lo del vellón, está un poco más adelante, donde le dice, mira, yo voy a poner este vellón aquí. Y si mañana la brisa está solo en el vellón y lo demás está seco, yo voy a creer que eres tú que me está mandando. Y al otro día, cuando a Gedeón se levanta de mañana, él agarra el vellón y está empapado. Tanto que lo exprime y sale vaso, un pote lleno de agua. Y todavía con todo y eso le dice a Dios, bueno, mira, voy a creer si ahora yo pongo el vellón y solamente el vellón está seco y alrededor está mojado. La brisa está alrededor. Y Dios todavía lo hace. Lo hizo con Moisés. Cuando Moisés todavía dudaba, le dijo, mira, mete tu mano en tu seno. Él mete la mano, sale la mano como una mano como de un viejito. Y después vuelve y mete la mano y sale como la de un bebé. Dios le da pruebas a ellos. Dios nos da a nosotros pruebas, hermanos, de que en realidad Él es grande, es poderoso y es quien es. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en las personas que se han recuperado de las enfermedades por las cuales hemos orado. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en las vidas cambiadas de cada uno de los hermanos que anteriormente llevaban vidas disolutas, qué sé yo, con muchísimos problemas y ahora incluso sirven a la iglesia, son ejemplos, son líderes, son personas con las cuales uno puede contar. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo un trabajo en ellos. Entonces, si yo necesito tener una vida que agrade a Dios, pero necesito una prueba digamos, una prueba para estar completamente seguro de que Dios actúa, yo puedo ver a mis hermanos, a los que han luchado, a los que hoy en día son ejemplos, a los que hoy en día son luz, porque nosotros somos llamados a ser luz, hermano. Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud y decimos, oye, pero ¿qué tan cierto es que yo estoy en la iglesia verdadera? ¿Qué tan cierto es que mi vida va a cambiar si yo ingreso al cristianismo, si yo obedezco? ¿Qué tan cierto puede ser eso? Entonces uno puede ver a los testimonios, puede ver a los varones grandes. Por eso en Hebreos se habla de estos ejemplos, basados obviamente en la fe, pero se habla de todos estos ejemplos y luego en el 12 dice, mire, teniendo ustedes tan grande nube de testigos, ¿verdad? Corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe.
Pero antes de eso, las manifestaciones que Dios daba para que el pueblo tomara fuerza eran estos hombres valerosos. Muchos de ellos tuvieron miedo, claro que sí. Muchos de ellos tuvieron duda, por supuesto que es natural en el ser humano tener miedos, tener dudas, tener interrogantes, tener preguntas, saber si por donde nos vamos a meter es lo correcto o no. Pero Dios se encarga de resolver todas esas dudas, esas interrogantes, de generarte esa claridad. Aquí cuando Gedeón Dios le da todas esas pruebas y le genera esa claridad, no le queda de otra más que hacer la misión de Dios, ¿ya? Y cuando él hace la misión de Dios, y esto ya es parte del siguiente capítulo, él hace lo que Dios le manda con los recursos que Dios le provee. Recuerden que más adelante, eso no quiero adelantarme a los capítulos que vienen, pero él sale como con 30,000 hombres, una cosa así, y finalmente termina ganando la guerra como con 300. Entonces, aquí, cuando uno entiende la voluntad de Dios, hermano, y uno se sujeta a la voluntad de Dios, entonces uno entiende que es Dios quien pelea tus batallas, que es Dios quien te conduce de la mano y te lleva por el camino necesario para llegar a su presencia, ¿verdad? Para estar delante de Él, porque la finalidad de un cristiano es llegar a la presencia de Dios en la eternidad. Esa es mi finalidad, esa es mi meta. Yo tengo que estar pensando de que yo arranco aquí y tengo que llegar al cielo. Esa es mi meta. Lo que pasa en el camino, Dios lo va a controlar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Gedeón es un ejemplo a seguir. El pueblo de Israel necesitaba libertad. Dios usó, en este caso, a Gedeón, y el pueblo de Israel tuvo la libertad que Dios le prometió a Gedeón. Gedeón venció a los amalecitas bajo las condiciones y bajo las recomendaciones de Dios. Recuerden, como el boxeador, sigue las instrucciones de su manager, de su representante o del que está en su esquina. Y si él hace lo que él le dice, lo más seguro es que la pelea esté ganada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la pelea ganada porque en nuestra esquina se encuentra nuestro Señor. Jesucristo siempre va a estar con nosotros y eso no va a cambiar. Quizás exista la posibilidad de que sea cada uno de nosotros que en un momento de debilidad nos alejemos de Dios, pero Dios jamás se va a alejar de nosotros. No lo hizo con Gedeón, no lo hizo con Moisés, no lo hizo con los reyes que vienen después, no lo va a hacer con nosotros, hermanos. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia entre que Dios se aleje de mí o que yo me aleje de Dios. ¿Ya? Entonces, esa era la reflexión del día de hoy, mis hermanos. Mantengámonos siempre firmes, valientes, para que luego entonces nuestro nombre, al igual que el de Gedeón está en el libro, en la carta de Hebreo, nuestro nombre también está en el libro de la vida, hermanos, y ahí podamos gozar de la eternidad y de la presencia de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, Padre querido, eres bueno en gran manera, Señor. Eres grande, eres misericordioso, Señor, pero sobre todo, Padre bueno, que eres poderoso. Nosotros creemos en tu poder, en tu bondad, en tu amor y creemos, Señor, que siempre vas a estar con nosotros. Queremos estar de tu mano, Señor. Queremos mantenernos siempre fieles a ti, Señor. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sean los peligros, cualquiera que sean las circunstancias, Señor, queremos mantenernos contigo en todo momento, Señor, porque contigo tenemos ganada la batalla, la guerra, la pelea, Señor, porque como dijo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tú vas a estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias te damos por permitirnos aprender de Gedeón, de su valentía, de su decisión, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud similar, Señor. A pesar de nuestras dudas, ayúdanos a decidirnos, entrar en tus líneas, Señor, en tu ejército y pelear las buenas batallas todos los días, Señor. A conservar la fe, Señor, y a mantenernos puros y santos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.